Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana, recién pasó el día en que celebramos a los maestros. Esas personas tan importantes, responsables de forjarnos desde nuestros primeros años. Pero, en algunos casos, los maestros se vuelven criminales. Estas son algunas historias. Eric Paul Engel. Este caso lo supe cuando estaba viendo algunos videos con mi hija. Ella sigue a una youtuber, Rebecca Parham, en su canal de animaciones Let Me Explain Studios. En uno de sus videos, ella contó cómo, mientras se encontraba estudiando en la universidad, en la materia de comunicaciones, esta era impartida por quien ella solo nombró como Profesor E. Rebecca comenta que ella sintió cierta vibra de parte de su profesor, una vibra mala, algo que la hizo ponerse alerta. Ella dice que cierto día, cuando todos los estudiantes entregaron una tarea, el profesor se puso furioso cuando dijo que nadie la había hecho bien. Constantemente se contradecía y la más mínima cosa lo alteraba de gran forma. En otra ocasión, Rebecca recibió un examen calificado con una nota de su maestro donde le decía que no le gustaba el lápiz que había usado. El profesor E se vestía mal, usaba groserías en sus clases y compartía información demasiado personal. Cuando la situación llegó a tal grado, ella se presentó ante el jefe del departamento para presentar una queja. En ese momento, se enteró que casi toda la clase había hecho lo mismo. Rebecca cuenta que en el último día de clases, ella tuvo una fuerte discusión con su profesor, en la cual él comenzó a realizar ciertas gesticulaciones muy violentas y que ella cree no recurrió a agresiones físicas solo porque él sabía que estaba en la escuela y que una de sus amigas estaba cerca viendo todo. Después, él terminó teniendo un colapso nervioso, llorando frente a ella. El semestre terminó. Ella se movió a sus siguientes cursos y el profesor E siguió dando clases en la universidad por 2 años más. En su video, Rebecca solo termina diciendo que se enteró del destino de su profesor años después, cuando alguien le envió la noticia que él aparentemente había asesinado a alguien y después se había quitado la vida. El maestro, que a Rebecca se refiere en su video como E, es en realidad Eric Paul Engel, de Durham, New Hampshire. Eric se había graduado de la carrera de artes en la Universidad de Virginia
en 1994 y obtenido una maestría de la Universidad Purdue en el 98. Además, recibió su doctorado de la Universidad del Sur de Florida en el 2013. Ese mismo año, había comenzado a trabajar como profesor en la Universidad de New Hampshire y estaba a punto de iniciar su segundo semestre en esa universidad. En febrero de 2014, las autoridades de Cary, Carolina del Norte, acudieron al reporte del disparo de un arma de fuego. Al llegar, encontraron a Alexander Wysoki, de 74 años de edad, con una herida de bala. Se encontraba en el patio de su casa, aún con vida. Alexander fue llevado al Hospital Duke, donde, solo unas horas después, fue declarado muerto a causa de la herida de bala. La policía de Marion, en Florida, fue alertada sobre la posibilidad de que el sospechoso se encontrara en el área. Él había sido identificado como Eric Engel, quien le confesó a un miembro de su familia que había disparado a una persona mayor en Carolina del Norte y que ahora se encontraba en el hotel Anglers Resort en Florida. La policía local, junto con un escuadrón del SWAT, llegaron al lugar. Contactaron a Eric a través del teléfono de su habitación, pidiéndole se rindiera pacíficamente. Eric había aceptado rendirse a las 3 de la mañana del sábado. Después de algunos minutos, y sin recibir respuesta del sospechoso, la policía entró a la habitación, donde encontraron a Eric, muerto. Se había disparado. Esta noticia para algunos fue sorpresiva. Algunos estudiantes entrevistados declararon no pensar él fuera capaz de algo así, y que solo días antes habían atendido a clases brindadas por el profesor. La policía de Cary, Carolina del Norte, declaró no tener dudas que Eric era el culpable de haber asesinado a Alexander y después cometer suicidio, aunque las razones del por qué lo hizo nunca fueron descubiertas. Albert Fentress. Albert Fentress nació en 1942 en Brooklyn, Nueva York. A pesar de que su padre creía en el castigo físico, Albert tuvo una infancia normal. Cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Long Island, donde terminó la preparatoria con muy buenas calificaciones. Acudió a la universidad y eventualmente obtuvo su maestría en Historia y Educación, para convertirse en uno de los profesores de preparatoria más reconocidos del área donde vivía. En la década de los 70, Fentress se mudó a la ciudad de Poughkeepsie, también en el estado de Nueva York, al norte, donde continuó trabajando como profesor de preparatoria. Vivía solo, mantenía su casa muy limpia. Le gustaban las cosas de lujo. Manejaba un Cadillac y usaba un Rolex. Además, era sabido que tenía una valuable colección de estampillas. Su reconocimiento como buen maestro se mantenía durante todos esos años. Es más, a principios de esa década, él acompañó a algunos estudiantes en un viaje a Rusia durante las vacaciones de primavera.
cuando él tenía 35 años, su casa fue asaltada y su colección de estampillas robada. Fentress acudió a la policía, diciendo que uno de sus estudiantes lo había hecho, pero no dieron con el culpable. Debido a esto, él obtuvo un permiso para comprar un arma. En agosto de 1979, un grupo de jóvenes se encontraba corriendo de la policía después de una pelea. Uno de los adolescentes, Paul Masters, de 18 años de edad, había llegado al patio trasero de Fentress. El maestro primero pensó que estaba ahí para robarlo, pero cuando le explicó el por qué estaba ahí, él ofreció protegerlo. Lo invitó dentro de su casa. Después de asegurarle que allí estaría seguro, le invitó algunas cervezas. Después, con engaños, lo llevó a su sótano, donde lo amenazó con su arma. Lo ató a un poste para después abusar sexualmente del joven. Fentress procedería a cortar partes del cuerpo de Paul. Le disparó 2 veces en la cabeza y finalmente cocinó y comió las partes mutiladas de su víctima. Al darse cuenta de sus acciones, llamó por teléfono a un conocido, un abogado, para confesar su crimen, quien a su vez llamó a las autoridades. Fentress fue detenido. Mientras era interrogado, él declaró que tenía la costumbre de escribir en su diario, pero que, en ocasiones, descubría textos horribles que él no reconocía. Eran tan atroces los escritos que leía que arrancaba esas hojas y las quemaba. Él dijo no recordar haber escrito esas cosas. Dijo haber experimentado en diversas ocasiones de un estado disociativo, en las cuales casualmente solo pasaban cuando él estaba solo en su casa. Él finalizó su declaración diciendo que no recordaba haber cometido el crimen, que cuando reaccionó todo había pasado y que fue entonces cuando llamó a su amigo. Fentress fue llevado a juicio en 1980. Al finalizar el proceso, el juez lo declaró inocente por razón de demencia, locura, y enviado a un centro psiquiátrico en el estado de Nueva York. Allí se convirtió en el paciente ideal. Mostraba buena conducta, enseñaba computación a otros pacientes y personal del lugar. Fue diagnosticado con desorden de personalidad narcisista, desorden obsesivo-compulsivo y fuga disociativa, un tipo de amnesia en la que no se recuerda toda o una parte de la vida pasada. Desde su llegada al lugar, no presentó más episodios de amnesia. En abril de 1999, un jurado del condado de Suffolk decidió que Fentress ya no representaba un peligro para la sociedad y debería ser dejado en libertad. El jurado había llegado a la conclusión que el acusado seguía sufriendo de una enfermedad mental, pero no a tal grado que debiera estar detenido. Afortunadamente, solo unos meses después, otro juez revocó esa decisión y confirmó que Fentress debería seguir en cuidado psiquiátrico. Por ley, Fentress puede solicitar a la corte ser liberado cada 2 años, pero en cada ocasión
que lo ha hecho, le ha sido negada su libertad. En el 2002, un juez ordenó que Fentres fuera enviado a un centro psiquiátrico de mayor seguridad. Esto después que 2 personas declararan haber sido abusadas sexualmente por su maestro, él, meses antes del asesinato en el 79. La nota más reciente del caso es de octubre del 2022, en la cual se menciona que Albert Fentres aún se encuentra detenido en un centro de atención psiquiátrica. Pamela Smart. Pamela Ann Wojas nació en agosto de 1967 en Coral Gable, Florida. Cuando se encontraba cursando la secundaria, su familia se mudó a Derry, New Hampshire, donde creció. En 1986, conoció a Gregory Smart, con quien comenzó una relación, y en 1988 se casaron, cambiando su nombre a Pamela Smart. Pamela, de 22 años, consiguió un empleo como ayudante de maestra y coordinadora de medios en la escuela preparatoria Winnacunnet, en New Hampshire. Además, colaboraba como voluntaria en el proyecto Self-Esteem, un programa escolar de concientización sobre el uso de drogas. Ahí conoció al también voluntario, el estudiante de preparatoria William Flynn, de 15 años. El 1 de mayo de 1990, 6 días antes de su primer aniversario de bodas, Pamela regresó a su casa, la cual encontró totalmente desordenada. Aparentemente había sido robada. Pero su mayor sorpresa fue cuando descubrió a Gregory, su marido. Había sido asesinado. Él tenía 24 años. La policía dijo que se trataba de un robo frustrado, que cuando el dueño de la casa sorprendió a él o los criminales, le habían disparado. Solo un mes después, 2 amigos de William, Patrick Randall y Vance Latin Jr., le dijeron a otro compañero de clases que ellos habían estado involucrados en el asesinato. Eventualmente, los 2 jóvenes se entregaron a las autoridades. Aceptaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Vance declaró haber comprado las balas con dinero que Pamela les había dado. William fue detenido y al ser cuestionado, él aceptó haber disparado a Gregory en la cabeza, mientras Patrick sostenía un cuchillo frente a su cara. Cuando los detenidos fueron amenazados con ser juzgados como adultos, los jóvenes finalmente dijeron a los investigadores que Pamela había organizado todo, hasta el más mínimo detalle, que ella había dejado la puerta abierta y dándoles instrucciones para que hicieran parecer como si se tratara de un robo. Además, les pagaría $500 a cada uno. Pamela fue detenida por el cargo de sospecha de asesinato en primer grado. El juicio inició en marzo de 1991. Fue uno de los casos con más atención mediática, ya que fue uno de los primeros juicios en Estados Unidos en los que se permitieron cámaras de televisión
dentro de la corte. Los jóvenes ya tenían acuerdos con el fiscal a cambio de sus declaraciones. Pamela era la única enjuiciada y se enfrentaba a una pena de cadena perpetua. Durante el juicio, se presentaron muchos argumentos y pruebas. Se supo que a solo un mes de haberse casado, Gregory le confesó haberle sido infiel. Solo una vez, él aceptó. También se presentaron testimonios en los que tanto William como Pamela aceptaron haber mantenido una relación. Eran amantes. Aunque había contradicciones sobre quién había seducido a quién, ella aceptó haber tenido relaciones sexuales cuando William tenía solo 16 años. Los fiscales presentaron a Pamela como una mujer perversa que había manipulado a los jóvenes ingenuos. El argumento era que la acusada había convencido a William de asesinar a su esposo para evitar un caro divorcio y beneficiarse del seguro de vida. Ella, a través de su defensa, dijo que nunca le pidió a William asesinar a su esposo, que el joven había malinterpretado sus palabras cuando ella le decía que no podía seguir con él ya que era una mujer casada. Durante la investigación, Cecilia Pierce, compañera de trabajo de Pamela, había sido contactada por las autoridades y usado un micrófono con el que grabaron las conversaciones con la acusada. En el juicio, se presentaron esas grabaciones, en las que se podía escuchar a Pamela diciendo cosas como, cito, «Si tú dices la verdad, tú serás cómplice de asesinato. Y qué bien será si me mandas a la jodida prisión». En marzo de 1991, Pamela Smart fue declarada culpable de los crímenes de manipulación de testigos, conspiración para cometer asesinato y cómplice de asesinato en primer grado, y fue sentenciada, de acuerdo a las leyes de New Hampshire, a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo fianza. William fue acusado de asesinato en segundo grado, al igual que Frederick. Vance Latim y Raymond Fowler, quienes se encontraban en el auto durante el crimen, fueron también declarados culpables por su participación en el asesinato. En 1993, Pamela fue transferida al Centro Correccional para Mujeres en Bedford Hills, Nueva York. Las autoridades de la prisión de New Hampshire declararon que el cambio había sido por cuestiones de seguridad, aunque ella aseguró que lo habían hecho para ocultarla, haciendo más difícil que su familia y abogados la visitaran. En el 2005, Fowler y Latim, quienes se quedaron en el auto, recibieron libertad condicional. En el 2015, Frederick y William también fueron puestos en libertad. Hasta el día de hoy, de las 5 personas involucradas en el asesinato de Gregory Smart, solo Pamela, su esposa, sigue en prisión. Actualmente hay mucha gente que aboga por la libertad de Pamela, ya que ven injusta la situación que aún vive ella al seguir en prisión, cuando los demás culpables se encuentran gozando de su libertad. Aunque Pamela no era técnicamente maestra, sí me pareció muy interesante su historia y decidí incluirla en este episodio.
ya que era alguien que abusó del poder que tenía al relacionarse con un menor de edad. Estas fueron las historias de esta semana. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.